Many years ago, I was thinking about this story that happened in my life. Hace muchos años yo estaba pensando en un evento que sucedió en mi vida. Enrique and I are both in Arizona in the United States. Nosotros, el hermano Enrique y yo, vivimos aquí en Arizona, en Estados Unidos. But I am originally from Chicago, in the northern part of the United States. Pero yo soy originario de Chicago, de un estado de Chicago, más o menos al norte central de los Estados Unidos. And in Chicago, in the neighborhood where I grew up, they had many of these small parks. Y ahí donde yo crecí, en Chicago, pues hay un montón de parquecitos. And most of these parks had these small little merry-go-rounds, the things that spin around in the playground. Y en muchos de estos parquecitos, pues tienen ese jueguito que se llama como un jueguito que da vuelta y vuelta. El vuelta y vuelta le digo yo, no sé cómo le dirán ustedes. Now, these merry-go-rounds had like this little bubble top over it, and that's what kept you from getting into where the gears were for the merry-go-round. Y este vuelta y vuelta está protegido, lo que es como una cápsula, ¿sí, no? Que protege los engranes que hacen que dé vuelta el juego. But someone had taken that off of this merry-go-round. Pero nunca faltan los traviesos. Alguien por ahí le quitó, ¿no? la protección a este juego. And I am quite a curious person, and so I thought it would be great to crawl into the middle section of that, and that was like the command of a spaceship, and my cousin would spin me around. Y como pues yo soy bien curioso, a mí se me ocurrió la idea de decir, bueno, si yo me puedo meter hasta el medio de donde está este juego que está dando vuelta, entonces yo estoy en el centro ahí, yo puedo controlar todo y mis primos que están ahí dándole vuelta, pues yo lo voy a controlar. It sounded like a great idea. Para mí eso era una idea genial. What could possibly go wrong? Nunca pensé, ¿qué puede salir mal? I think already many of you know something did go wrong. Yo creo que ustedes ya saben, ¿no? Que algo sí pasó, algo fue mal, algo estuvo mal. As my cousin was spinning me around, mientras mi primo le estaba dando vuelta y vuelta al juego, my leg slipped off of the little platform that I was on and got caught between two of the gears. Mis piernas se metieron entre medio de lo que son los engranes que le dan vuelta. Now, obviously, it caused a break in my bone. Obviamente, pues me quebró una de las piernas, ¿no? But I didn't know that. Pero yo no supe que me había quebrado la pierna. So my cousin was all scared. And he said, "Are you okay? Are you okay?" Mi primo, por otra parte, él estaba todo asustado, me estaba preguntando, ¿estás bien? ¿Estás bien? And trying to be a very brave 7-year-old. Y yo tratando de ser un niño de 7 años muy valiente. I said, I'm good. Yo le dije, sí, estoy muy bien, muy bien. I crawled out to the edge of the merry-go-round. Entonces ya como pude ahí me salí y me fui hasta la orilla del saying, I'm good. Y le estaba diciendo, estoy bien, estoy muy bien. Until I tried to take my first step. Hasta que intenté dar mi primer paso. I wasn't good. No estaba bien. I found out very quickly that something was very wrong. Rápidamente yo me pude enterar, yo pude comprender que algo estaba muy mal. I feel like that story has described my experience in this time of COVID. Esta historia que le estoy comentando es lo que yo puedo comprender, lo que he estado experimentando en esta etapa, esta cuarentena del COVID. I have been trying to convince myself it's all good when things first started. Cuando todo empezó, yo estaba diciendo, todo está bien, todo está muy bien. I have a friend who works for the government of Arizona, the state where I live. Tengo un amigo que trabaja para el gobierno aquí en el estado de Arizona. And he sent me an email in January 23rd, and I won't forget that date for a long time. Y mi amigo, yo recuerdo, me mandó un correo el 23 de enero. Esa fecha no se me va a olvidar nunca. And he said, Matt, I just want you to be aware, but this COVID is something that at some point is going to shut down all international travel.
Y mi amigo me dice en este correo, Mateo, dice, quiero que estés pensando que esto del COVID va a detener todo. No vamos a poder viajar. And I said, no, that's not possible. Entonces yo dije, bueno, esto no es posible. I was in Nicaragua in March with some of our brothers and sisters that are on here from Nicaragua. Y en marzo, pues yo estaba en Nicaragua, ¿no? Un grupo de nosotros fuimos hasta Nicaragua. And I received a message from the State Department of the United States. Y cuando yo estaba allá en Nicaragua, recibí una notificación del Departamento de Estado de aquí en Estados Unidos. And it said, you need to come home now. Y la notificación decía, bueno, necesita regresar a Estados Unidos inmediatamente. And those of you in Nicaragua know that we then ended up leaving earlier than we had planned to from that trip of ministry. Y los hermanos de Nicaragua, pues ustedes ya saben, ¿no? Que cuando nosotros estuvimos allá, tuvimos que regresarnos antes de lo que teníamos planeado. I could keep saying, no, but it's all good, but it's all good. But the reality showed us that something different was actually happening. Y a lo mejor nosotros pudiéramos habernos quedado por allá y decir, no, todo va a estar bien, no va a pasar nada, todo va a estar bien. Pero la realidad era otra. Enrique and I today, when we were praying about what we wanted to share with you, we wanted to do three things. Cuando nosotros estuvimos planeando esta mini conferencia, estuvimos orando para ver lo que Dios nos indicaba que compartiéramos con ustedes. Decidimos hablar de tres cosas. We wanted to encourage you. La primera fue queremos animarles. We wanted to equip you with any thoughts that could be helpful for us as we are trying to lead in these difficult times. La segunda fue queríamos darles a ustedes herramientas para poder navegar en este tiempo, ¿no? del COVID. But we also wanted to remind you that we know as ministries that we are all in this together and that you are not alone. Y la tercera es, queríamos recordarles que, bueno, estamos todos juntos en esto del COVID. Nosotros también hemos experimentado lo que ustedes están experimentando. Even as I was praying about our time together and praying early this morning, that was the message that I kept hearing from the Lord, is to remind us that none of us are alone. Inclusive esta mañana cuando me levanté a orar, estaba platicando con el Señor y el Señor me estaba recordando que, bueno, en esto no estamos solos, estamos juntos, estamos todos juntos en la misma situación. I know for Enrique's ministry, Rava, for developing workers, Rava means refreshing. El ministerio que yo represento, la palabra Rava es una palabra hebrea que significa animar, alentar, refrescar. For us, with developing workers, we develop workers to mobilize ministry. Y para nosotros desarrollando obreros, estamos siempre ayudando a los obreros para que se movilicen. We both operate in ministry to serve those of you that are in ministry in your countries. Entonces los ministerios de nosotros están operando para ayudar, para animar, para equipar a líderes como ustedes para que continúen con sus ministerios. I think the reality, and this is the first thought I wanted to bring to our attention this morning, is we need to be honest about the now. Entonces, si vamos a ser honestos, todos necesitamos ponernos a pensar y decir, bueno, we need to mi be honestidad, ¿qué es lo honest que about the necesitamos hacer? season we're in. Y decir, ¿qué es lo que está aconteciendo hoy? We can be like I was on that merry-go-round saying, I'm good, I'm good. A lo mejor algunos de nosotros tenemos miedo de decir que no estamos bien y como yo cuando estaba en ese jueguito que me quebré mi pierna, aunque estaba quebrado, yo decía, no, está bien, todo está muy bien. We could be like I was on the plane home from Nicaragua in March, where I was thinking 1 month, maybe 2 months, and everything will go back to normal. O también decir, bueno, cuando yo recuerdo cuando veníamos ya de regreso de Nicaragua en el avión, yo decía, en un mes se va a acabar esto y en un mes ya vamos a volver a empezar otra vez. I think all of us know by now things will probably never go back to what we considered normal. Pero si nos ponemos a pensar, las cosas ya no van a ser, nunca volverán a ser como eran antes.
We have to be honest about all of what we are actually facing right now. Entonces, honestamente, tenemos que enfrentar la realidad en la que estamos, la situación en la que estamos en este momento. But I think for all of us, we have faced within our ministries challenges like we have never faced before. I don't have to tell you that. Entonces, lo que no es normal es lo que estamos mirando, de que hay situaciones en las que estamos que nunca las habíamos mirado anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Nunca habíamos enfrentado algo así. I think of what Jesus said in John 16:33, and he said, in this world you will have trouble. Acordemos lo que nos dijo el Señor Jesucristo en Juan 16:33. Dice, no, vamos a tener tribulaciones. What's the first part of that verse? Entonces, ¿cuál es la primera parte de este versículo? He says, I've told you these things so that in me you will have peace. Yo les dije esto, dice el Señor Jesucristo. Yo les dije esto, pero recuerden, tengan paz. In James 1, verses 2 through 6, James says we should consider it joy when these trials of all kinds face us, because we know it's going to cause us to be stronger, produce perseverance. Santiago también nos habla de lo mismo. Dice, bueno, hay que saber tener gozo en medio de la tribulación, porque la tribulación produce perseverancia y la perseverancia nos va a hacer más fuertes. Entonces, hay que actuar con gozo. We can't operate as if everything is the same, which means that now we have to change. Entonces, aquí tenemos solamente una opción. No podemos seguir trabajando, seguir operando como lo estamos haciendo antes, porque ya no es como era antes. Entonces, hay que operar de una manera diferente. Because of my brother Enrique, I'm able to get on calls with some of you and just to listen and to pray over you and encourage you. Gracias a la tecnología y a la ayuda del hermano Enrique, yo ahora puedo compartir un poco más con algunos de ustedes, ¿no? And the one thing that Enrique and I keep hearing is the uncertainty within our ministries. Y una de las cosas que platicando con ustedes escuchamos más es la incertidumbre de lo que es el trabajo, la obra del Señor, nuestros ministerios. ¿Qué va a pasar? And we have to choose in crisis what we will focus on. Entonces, cuando la crisis nos golpea, tenemos que decidir, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿De qué forma lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? We will either choose to focus on the problems, on the crisis. Entonces, nos podemos enfocar en los problemas y en lo que es la crisis. O, and this is our prayer for you today, is that we will choose to focus on the opportunities for the Spirit of God to do a new work in us and in our ministries. O nos podemos enfocar en lo que Dios quiere hacer a través de nosotros utilizando esta situación. Esta es la oración que tenemos nosotros para ustedes. I know for me, as I began, my ministry includes me traveling all over the world to love and care for pastors and leaders. En mi ministerio yo viajo a muchas partes del mundo. Es un placer para mí el ir a visitarles a ustedes, animarles, saludarles. That can't happen right now. Pero esto no lo puedo hacer hoy. And so I had to be honest and say, God, just because I can't go in person, does that mean that ministry stops? Entonces yo tengo que ser honesto y hacerle la pregunta al Señor. Señor, el hecho de que yo no pueda ir a visitar a los hermanos, ¿esto quiere decir que mi ministerio se acabó? No, the Holy Spirit wants to step us into new opportunities, new ministry. Entonces, no, definitivamente no. El Espíritu Santo quiere darnos oportunidades nuevas, llevarnos a territorios nuevos. And so the reason why we choose to be honest about the now is because we know that we need to change. Entonces, la razón por la cual debemos de ser honestos es porque necesitamos de cambiar. But can we all be honest? Change is difficult. Pero seamos honestos también. El cambio no es una cosa fácil. For those of you that have had to do your services online, it's difficult. Para nosotros que tenemos que hacer nuestros servicios, nuestra iglesia en línea, es una cosa difícil. For those of you that have had to face ministry challenges because of sickness or trying to care for those that don't have enough food and have financial need, it's overwhelming.
Y a lo mejor es una cosa que no se puede ni pensar, el tener tanta necesidad, tener tanta enfermedad en la iglesia, muchísimas cosas, es una cosa que nos deprime. And so as we choose to be honest about the now, Entonces, conforme decidimos ser honestos y mirar nuestra situación real, I want to actual, remind us that just because we face these challenges, here's the second thought, we don't have to face them alone. entonces, conforme miramos estos retos nuevos que tenemos, no debemos de pensar que estamos solos.